Pocas atletas han generado tantas conversaciones dentro y fuera de la pista como Sha'Carri Richardson. Su historia no es simplemente la de una velocista talentosa, es la historia de una deportista que ha experimentado momentos de gloria, fuertes decepciones y una constante lucha por demostrar que pertenece a la élite mundial. Desde muy joven, Richardson destacó por una combinación poco común de velocidad natural, explosividad y personalidad. Mientras muchas atletas tardan años en llamar la atención de los expertos, ella consiguió hacerlo prácticamente desde el inicio de su carrera universitaria. Cada competición parecía confirmar que Estados Unidos estaba observando el nacimiento de una futura estrella. El momento que cambió todo llegó durante sus años en la NCAA. Frente a algunas de las mejores corredoras universitarias del país, Richardson produjo una actuación extraordinaria en los 100 metros. Su registro fue tan impresionante que inmediatamente pasó a ocupar un lugar entre las mejores velocistas de la historia. Aquella carrera la convirtió en una sensación internacional. Los medios comenzaron a hablar de ella como la próxima gran figura del sprint femenino. Su nombre aparecía junto al de campeonas olímpicas y mundiales. Los aficionados se maravillaban con su capacidad para acelerar y separarse rápidamente de sus rivales. Pero el éxito temprano también trae enormes expectativas. Cada temporada aumentaba la presión. Cada carrera era analizada hasta el mínimo detalle. Richardson ya no era simplemente una joven promesa. Ahora representaba una de las principales esperanzas del atletismo estadounidense para los grandes campeonatos internacionales. Todo parecía avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, la realidad del deporte de alto rendimiento suele ser mucho más complicada de lo que parece. En 2021, Richardson logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, después de una brillante actuación en las pruebas nacionales de Estados Unidos. Para cualquier atleta, participar en unos Juegos representa uno de los objetivos más importantes de toda una carrera. Parecía que finalmente había llegado su momento, pero pocos días después ocurrió algo inesperado. Una prueba antidopaje positiva por consumo de marihuana provocó una sanción que la dejó fuera de la cita olímpica. La noticia tuvo repercusión mundial y generó un intenso debate entre aficionados, periodistas y especialistas. Muchos defendieron el cumplimiento estricto de las reglas, otros consideraron que el castigo era excesivo y que una situación personal complicada había influido en las decisiones del atleta. Independientemente de las opiniones, la consecuencia fue la misma. Richardson perdió la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos. El impacto emocional fue enorme. De un momento a otro pasó de prepararse para el evento más importante de su vida a observarlo desde la distancia. Fue una experiencia extremadamente difícil para una deportista que había trabajado durante años para llegar a ese escenario. Lo más complicado fue que los problemas no terminaron allí. Los meses siguientes estuvieron marcados por resultados inconsistentes y actuaciones por debajo de las expectativas. La presión aumentó todavía más. Cada derrota generaba nuevas críticas y cada carrera parecía convertirse en un examen público sobre su futuro. La temporada 2022 fue particularmente dura. Richardson no logró clasificarse para representar a Estados Unidos en el Campeonato Mundial. Para una atleta acostumbrada a ser considerada una de las más prometedoras del país, aquello supuso un golpe muy difícil de aceptar. Muchos comenzaron a preguntarse si realmente podría regresar al máximo nivel. Pero mientras las dudas crecían en el exterior, Richardson estaba trabajando silenciosamente para reconstruirse. En lugar de abandonar, decidió utilizar aquellas experiencias como motivación. Dedicó tiempo a mejorar su preparación física, perfeccionar aspectos técnicos y fortalecer su mentalidad competitiva. También empezó a hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental. Según explicó en varias ocasiones, el objetivo no era simplemente volver a correr rápido. Quería convertirse en una persona más fuerte y un atleta más completa. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de meses de esfuerzo, reflexión y trabajo constante. A comienzos de 2023 empezaron a aparecer señales de que algo estaba cambiando. Richardson mostraba una actitud diferente. Parecía más tranquila, más enfocada y más segura de sí misma. Las expectativas comenzaron a crecer nuevamente. La gran incógnita era si aquella nueva versión de Sha'Carri Richardson sería capaz de traducir todo ese crecimiento personal en resultados dentro de la pista. La respuesta estaba a punto de llegar, y cuando llegó, captó la atención de todo el mundo del atletismo. El verdadero punto de inflexión comenzó a hacerse visible durante los primeros meses de la temporada 2023.
Después de atravesar algunos de los momentos más difíciles de su carrera, Sha'Carri Richardson regresó a las pistas con una determinación completamente diferente. Ya no parecía obsesionada con demostrar algo a sus críticos. En cambio, transmitía la sensación de una atleta concentrada únicamente en su propio rendimiento. Esa diferencia mental pronto empezó a reflejarse en los resultados. Su primera gran aparición del año tuvo lugar en el Miramar Invitational, una competición que reunió a varias velocistas de alto nivel. Aunque se trataba apenas del inicio de la temporada, muchos aficionados tenían curiosidad por ver el estado de forma de Richardson, después de un periodo tan complicado. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Desde la salida mostró una aceleración explosiva, su técnica parecía más eficiente y su confianza era evidente en cada paso. Mientras la carrera avanzaba, comenzó a distanciarse claramente del resto de las competidoras. Al cruzar la línea de meta, el cronómetro registró una marca impresionante, aunque las condiciones de viento impidieron que el resultado fuera considerado oficial para efectos estadísticos históricos. El rendimiento dejó una conclusión muy clara. Richardson estaba nuevamente entre las mujeres más rápidas del mundo. Lo más llamativo fue que no se trató simplemente de una victoria, fue una demostración de autoridad. Durante gran parte de la carrera pareció controlar la situación con total naturalidad, como si quisiera enviar un mensaje a todas sus rivales antes de que comenzaran las grandes competiciones internacionales. Y el mensaje fue recibido. Los medios especializados empezaron a hablar nuevamente de ella como una posible candidata a luchar por medallas en los eventos más importantes de la temporada. Después de meses de dudas e incertidumbre, el optimismo comenzaba a regresar. Sin embargo, Richardson sabía perfectamente que una sola actuación destacada no sería suficiente para cambiar la percepción general. Necesitaba demostrar regularidad. Necesitaba vencer a las mejores. Y esa oportunidad llegó en la Diamond League de Doha. La competición reunía a varias de las velocistas más importantes del circuito internacional. Entre ellas se encontraba Shericka Jackson, una de las grandes figuras del sprint mundial, y una atleta acostumbrada a competir bajo máxima presión. Muchos expertos consideraban que Jackson partía como favorita, pero Richardson tenía otros planes. Desde el disparo inicial ejecutó una salida prácticamente perfecta. Durante los primeros metros mantuvo una postura agresiva y rápidamente comenzó a ganar terreno. Su transición hacia la velocidad máxima fue fluida y cuando las demás intentaron reaccionar, ella ya había tomado el control de la carrera. La victoria fue contundente. No solamente consiguió cruzar la meta en primer lugar, sino que además estableció un nuevo récord para la competición. Más importante aún, derrotó a varias atletas que habitualmente ocupaban posiciones de privilegio en los grandes campeonatos internacionales. Aquella actuación cambió muchas opiniones. De repente ya no se hablaba de un atleta intentando regresar, se hablaba de un atleta capaz de ganar. Y existe una diferencia enorme entre ambas situaciones. Después de la carrera, Richardson mostró una actitud muy distinta a la que había caracterizado algunos momentos de su pasado. Sus declaraciones transmitían serenidad y confianza. Parecía disfrutar nuevamente del proceso competitivo. Pero la temporada todavía tenía más desafíos preparados para ella. Poco después viajó a Kenia para competir en el prestigioso Kip Keino Classic. Esta vez participaría en los 200 metros, una distancia en la que históricamente había recibido menos atención que en los 100 metros. Aún así, volvió a destacar. Desde la curva inicial tomó la iniciativa y rápidamente comenzó a construir una ventaja considerable. Su velocidad en la transición hacia la recta final resultó decisiva y ninguna de sus rivales pudo responder al ritmo que estaba imponiendo. Cuando llegó el momento de cruzar la meta, la diferencia era evidente. Richardson consiguió una victoria clara y estableció otro récord del meeting. Aquello confirmó que su excelente inicio de temporada no era producto de la casualidad. Estaba acumulando triunfos importantes en diferentes escenarios y contra rivales de gran nivel. Además, sus actuaciones mostraban una evolución evidente respecto a años anteriores. Los analistas comenzaron a destacar varios aspectos de su progreso. Su salida parecía más consistente, su técnica mostraba menos errores, su capacidad para mantener la velocidad máxima durante más tiempo había mejorado, y quizá lo más importante de todo, estaba compitiendo con una tranquilidad que no siempre había mostrado en el pasado. La combinación de talento, experiencia y estabilidad emocional empezaba a convertirla en una amenaza real para cualquier velocista del circuito internacional. Con cada carrera la confianza aumentaba, con cada victoria las expectativas crecían. Y mientras los aficionados seguían disfrutando de su espectacular regreso, una pregunta comenzaba a surgir cada vez con más frecuencia dentro del mundo del atletismo.
Si Richardson podía rendir a este nivel durante toda la temporada, ¿hasta dónde sería capaz de llegar cuando llegaran los campeonatos más importantes del año? La respuesta todavía estaba por descubrirse, pero una cosa era evidente: Sha'Carri Richardson había vuelto a colocarse en el centro de la conversación mundial, y esta vez lo estaba haciendo gracias a lo que ocurría en la pista. A medida que las semanas avanzaban, el regreso de Sha'Carri Richardson dejó de ser una simple posibilidad para convertirse en una realidad cada vez más evidente. Lo que había comenzado como una serie de buenas actuaciones terminó transformándose en una temporada que devolvió a la velocista estadounidense al grupo de las principales protagonistas del atletismo mundial. Sin embargo, los cronómetros no contaban toda la historia. Detrás de cada victoria existía un proceso mucho más profundo. Richardson no solo había trabajado para recuperar su velocidad, también había dedicado una enorme cantidad de energía a reconstruir su confianza y a encontrar un equilibrio emocional que durante algunos periodos de su carrera parecía difícil de alcanzar. Esa evolución personal comenzó a reflejarse en cada aspecto de su comportamiento. Dentro de la pista competía con agresividad y determinación. Fuera de ella mostraba una imagen más tranquila y reflexiva. Las entrevistas revelaban a un atleta que había aprendido de sus errores y que entendía mejor las exigencias del deporte profesional. Para muchos observadores, esa transformación fue tan importante como cualquier mejora física. A lo largo de los años, Richardson había demostrado repetidamente que poseía un talento excepcional. Su velocidad natural nunca estuvo en duda. Lo que generaba interrogantes era si podría mantener un nivel competitivo estable frente a la presión constante que acompaña a las grandes estrellas. Durante 2023 comenzó a ofrecer respuestas positivas. Las victorias obtenidas durante la primera parte de la temporada fortalecieron su confianza y enviaron una señal clara al resto del circuito internacional. Ya no era un atleta intentando recuperar relevancia, se había convertido nuevamente en una candidata legítima para competir por los puestos más altos en las grandes competiciones. Esa situación provocó que la atención sobre ella aumentara una vez más. Los aficionados seguían cada una de sus carreras, los especialistas analizaban sus tiempos, las rivales observaban cuidadosamente su evolución. Poco a poco, Richardson estaba reconstruyendo la reputación que había comenzado a desarrollar años atrás cuando irrumpió como una de las jóvenes promesas más emocionantes del sprint femenino. Pero esta vez existía una diferencia importante. Ahora contaba con experiencia. Las dificultades vividas en temporadas anteriores le habían proporcionado lecciones que no pueden aprenderse únicamente mediante el entrenamiento. Había conocido el éxito, pero también la decepción. Había recibido elogios, pero también críticas. Había sentido la emoción de alcanzar grandes objetivos y el dolor de ver cómo algunos sueños se alejaban inesperadamente. Todo eso formaba parte del atleta que era en ese momento, y precisamente esa combinación de talento y experiencia empezaba a convertirla en una competidora aún más peligrosa. Mientras se acercaban los grandes campeonatos internacionales, muchos expertos comenzaron a preguntarse si Richardson podría desafiar a las velocistas que dominaban la escena mundial. El nivel de competencia seguía siendo extraordinariamente alto. Jamaica continuaba produciendo algunas de las mejores corredoras del planeta y varias atletas europeas y estadounidenses también aspiraban a los principales títulos. La batalla prometía ser intensa, pero Richardson parecía preparada para afrontarla. Su progreso técnico era evidente. Sus salidas mostraban una mayor consistencia. Su aceleración seguía siendo una de las más impresionantes del circuito. Además, había desarrollado una mejor capacidad para controlar las emociones durante las competiciones importantes. Esa combinación resultaba especialmente valiosa en pruebas tan rápidas como los 100 metros, donde una mínima diferencia puede separar la victoria de la derrota. Por esa razón, muchos aficionados comenzaron a recuperar la ilusión de verla competir nuevamente por medallas internacionales. Y no se trataba únicamente de los resultados. La historia de Richardson conectaba con muchas personas porque representaba algo más que el deporte. Su trayectoria reflejaba la capacidad humana para superar momentos difíciles y seguir avanzando incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. Después de todo, no todos los regresos son posibles. Algunos atletas nunca consiguen recuperar el nivel perdido después de atravesar grandes obstáculos. Otros pasan años intentando volver sin éxito. Richardson, en cambio, estaba demostrando que aún tenía mucho que ofrecer. Cada nueva carrera reforzaba esa idea. Cada actuación aumentaba las expectativas. Y cada victoria acercaba un poco más la posibilidad de verla competir nuevamente entre las mejores del mundo.
Por supuesto, el futuro seguía siendo incierto. En el deporte de élite no existen garantías. Las lesiones, la competencia y la presión pueden cambiar cualquier escenario en cuestión de segundos. Pero independientemente de lo que ocurriera después, una conclusión parecía imposible de discutir. Sha'Carri Richardson había logrado recuperar algo que parecía perdido. Había recuperado la confianza, había recuperado la motivación y, sobre todo, había recuperado la capacidad de creer en sí misma. Esa confianza renovada se convirtió en el motor de su resurgimiento y en la razón principal por la que tantas personas comenzaron a prestar atención nuevamente a su carrera. Porque cuando un atleta con un talento extraordinario vuelve a encontrar su mejor versión, las posibilidades se multiplican. Y en el caso de Sha'Carri Richardson, aquella nueva etapa apenas estaba comenzando. El resto de la temporada revelaría hasta dónde podía llegar. Pero una cosa ya era evidente para todos. La velocista estadounidense había regresado al escenario principal del atletismo mundial y estaba lista para demostrar que aún podía competir contra cualquiera.